Qué alegría que es terminar las cosas en la vida. No sé si te pasó, voy a empezar a esto, voy a empezar a aquello, y a veces cuando queda trunco que no se termina, es complejo eso. Gracias a Dios cuando se puede terminar. Y en esta noche estamos celebrando eso, que están terminando, y damos gracias al Señor. Y en este culto tan hermoso que estamos rindiendo al Señor, el tiempo de alabanza y adoración, nos llevó a rendir nuestras coronas ante el Señor, a adorarle, a que Él sea parte de nuestra existencia, que Él sea un eje en nuestra vida, en la toma de decisiones que tenemos cada día. Y me alegra que hay un encuentro de jóvenes, por lo tanto la palabra que voy a compartir ahora es para ustedes chicos y para los hermanos también, y vamos a estar 1 hora y media, 2 horas, pastor me dijo, no hay ninguna, hasta las 12 me dijo que dale Daniel nomás, después, no, quédese tranquilo que va a ser. Quiero hablar sobre la dicha de un oído dócil, la dicha de un oído dócil, y en el Salmo 19, que es el salmo que voy a usar para reflexionar en esta tarde, tomo el último texto, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía, redentor mío. La palabra de Dios tiene el poder para transformar las vidas. La palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. Y siempre recuerdo, se llamaba Cacho. Yo era un pibe de la escuela bíblica y Cacho empezó a venir a la iglesia y tenía un testimonio muy interesante. Cacho era un ladrón profesional de guantes blancos, es decir, era un estafador. Usted le daba un cheque y él le hacía un duplicado y le ponía otra cifra. Usted le daba un documento y para colmo el padre de este muchacho era gerente zonal de una sucursal de Banco de Mar del Plata, muy importante. Y Cacho malversó fondos ahí y lo llevó a donde tenía que estar, en la cárcel. Allí en Mar del Plata, en la cárcel, estaba el hermano Scarinci. El hermano Scarinci, un italianito pequeño. ¿Lo conociste? Claro, de la Iglesia de Dios ahí en la calle Pampa. Mirá, Liliana, bueno, entonces es verdad lo que estoy contando, ¿eh? Mirá qué bueno, menos mal que no estoy haciendo un chiste. El hermano Scarinci era un italianito flaquito, morrudito ahí, uno lo ve, y él predicaba siempre. Yo lo conocía de la iglesia, estaba parado esperando el colectivo y venía hermano Scarinci con la bicicleta. Joven, escuche la palabra de Dios. Joven, escuche. Soy yo, hermano Scarinci, Daniel, de la iglesia del pastor Marco. ¡Ah, qué alegría! Me daba un beso. Escuche la palabra de Dios. Sí, hermano, sí. Hermano Scarinci iba a las cárceles y lo encontró a Cacho. Y le regaló un Nuevo Testamento. Antes el Nuevo Testamento, estoy hablando 50 años atrás, era un papel muy fino el de la Biblia. Era papel arroz. Era impreso en Inglaterra. Era un papel de alta calidad. Y era un papel especial para hacer cigarrillos. Entonces Cacho, cuando vio el papel, le dijo, gracias. Y empezó a fumarse la palabra. No se ría, es literal, lo que estoy contando es literal, no estoy agregando. Cacho decía, agarraba y entonces la cortaba al medio para que decía el cigarrillo más chiquito, como el papel daba ese tipo de papel. Cuando llegó por Marcos o Lucas, empezó a mirar y le empezó a interesar la historia. Nunca había leído una Biblia, ni sabía lo que era una Biblia, no tenía idea. Empezó a leer. Él nos contó el testimonio, dice, esa noche me leí todo lo que me quedaba del Nuevo Testamento, porque el otro se lo había fumado literalmente. Bueno, la palabra le entró a los pulmones, eso es muy bueno también. Y Cacho se convirtió en esa celda, esa noche, entregó su vida al Señor, sin que nadie le predicara, sin que haya un pastor, sin que haya un diácono, sin que esté el hermano Scarinci, solo mediante la lectura de la palabra de Dios. Por supuesto siguió en la cárcel, por supuesto cumplió su condena. En la cárcel él empezó a evangelizar. Quiero que usted entienda, él no
tuvo mediación de un pastor, un evangelista, un maestro de escuela dominical, leyendo la Biblia. Él después, el hermano Scarinci le regaló una Biblia, gracias a Dios también la leyó completa, empezó a leer la Biblia, empezó a compartir la palabra. Y en una reunión en diciembre, una campaña evangelística que teníamos en la iglesia, vino el evangelista Lázaro Cid, un hermano morudito, petizo, un don de ciencia tremendo. La mamá de Cacho había venido porque estaba ahí en juego si salía en libertad o no, porque había estafado gente muy importante en Mar del Plata, pesquera. Bueno, Cachito había hecho cosas que no tenía que estar donde tenía que estar. El hermano estaba orando, pega un salto y la señala a la mujer, le dice, y a vos te digo, tu hijo antes de Navidad va a estar en tu casa. Nosotros estábamos ahí. Nadie se daba por enterado, estaban todos sentados como estaban ahora, estábamos orando. Y claro, ¿quién era? Es la mamá de Cacho. Dice, la mujer que tiene tapado de pie, que se ponga de pie. Nadie la conocía, nosotros no sabemos quién era. Eso era a principio de diciembre, el 23 de diciembre la llaman, le dieron la libertad a Cacho. Cacho vino a nuestra congregación y nos contaba todo esto. Y él fue una persona que trabajó en evangelización. Y a mí me quedó siempre ese testimonio. Él no tuvo la mediación de un pastor, un maestro de escuela dominical, un evangelista. Solo tuvo la palabra de Dios, que la empezó a leer de pura casualidad. Pero el poder de la palabra tiene poder para transformar la vida cuando la leemos. La palabra del Señor es suficiente porque es su palabra. Y su palabra nunca vuelve vacía. Y entonces quiero invitarles a que miremos el Salmo 19 en esta tarde. Porque ahí en el Salmo 19 nos va a hablar que Dios es el comunicador por excelencia. Dios es el comunicador por excelencia. Él sabe cómo hablar. Dios sabe cómo llegar a los rincones más secretos de cada uno de nosotros. Dios sabe cómo presentar el mensaje de manera que tu hijo por el que estás orando, tu nieto, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu compañero de trabajo, conozca al Señor. Dios sabe la forma. Él puede comunicar, Él puede llegar así donde vos y yo no llegamos. Él llega, aleluya. Y Él siempre llega con una palabra oportuna en el momento oportuno. En 1966 aproximadamente, Sociedad Bíblica Unida sacó el Nuevo Testamento que lo llamó Dios llega al hombre. Era un Nuevo Testamento de canto naranja, con una tapa muy así linda, de colores, y con dibujitos. Entonces a nosotros nos encantaba, pues estaba llena de dibujitos. Dibujitos con una artista holandesa muy interesante. Y luego cuando hizo toda la traducción, ya no se llamó Dios llega al hombre, sino Dios habla hoy, dando prioridad a esta cualidad de nuestro Dios. Él es un comunicador. Dios habla siempre. En el Salmo 19, lo primero que vamos a ver es que Dios predica, Dios habla, Dios se anuncia a través de la creación. Acompáñeme, si vos tenés tu Biblia de papel, la tenés de tu celular, bueno, lo que sea. Dice, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia, proclama la obra de sus manos. Versículo 2, un día emite, comunica, le cuenta. Esto que agrego son otras traducciones que hay de esa misma palabra. Un día emite, comunica, cuenta palabra a otro día y una noche a otra noche declara o le habla sabiduría. 3. No se escucha lenguaje ni palabra, ni se emite una voz que podamos oír. 4. Sin embargo, su voz atraviesa el mundo entero. Sus palabras, su mensaje, llegan hasta los confines de la tierra. Toda la creación proclama la gloria de Dios, la presencia de Dios. Dios se comunicó a través de su creación. Lo primero que queda claro en este texto es Dios creó el universo. Y Él es distinto a su creación. Por eso no podemos decir, Dios es la luna, Dios es el sol, Dios es el mar embravecido. No, porque Él es el creador. Nada existía hasta que Dios dijo y fue hecho.
Él mandó y existió. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo me sorprende cuando leemos esto? Segundo, Dios predica, anuncia su presencia, su palabra y su voluntad en todo lo creado. En todo lo creado podemos ver ese toque, esa cualidad de Dios donde Él revela su carácter, su persona, su cuidado por la creación. Qué maravilloso. El salmista deja en claro que este Dios es digno de ser alabado por todas sus criaturas. En el Salmo 33, en el versículo 9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. La traducción en lenguaje actual, ese mismo texto dice, Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. Bastó una orden suya para que todo quedara firme. ¡Aleluya! Dios en su creación nos habla de formas bien específicas. En Apocalipsis, capítulo 4, en el versículo 11, dice, digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué maravillosa esta revelación de Dios. En teología esto se llama la revelación general de Dios. Porque Dios se reveló en la creación, en todo lo creado. Ahora, qué maravilloso es, no sé si a usted le gustan esos programas de las estrellas y de ciencia, cuando van, a mí me fascinan. La otra vez estaban mostrando el nacimiento de una nueva estrella. Chupate esa mandarina. Estaba naciendo una estrella y lo estaban filmando. ¡Qué maravilla! El parto de una estrella. No sé quién sería el partero. Algún ángel estaría ahí ayudando en el parto. Pero estaba naciendo una estrella. Todo lo creado. Miles de millones de galaxias. Miles de millones de estrellas. Todo lo creado respondió a esa orden de Dios. Él es el creador de todo lo que existe. Pero en Romanos el apóstol Pablo nos va a decir que este testimonio es limitado. Mire cómo dice en Romanos capítulo 1, versículo 20. Desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios y el hecho de que Él es verdaderamente Dios. Así, lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible, por lo que nadie puede excusarse diciendo que no sabía que Dios existía. La revelación invisible, todo lo invisible de Dios se hizo visible en su creación. Por eso usted ve la variedad de colores, la gracia, la creatividad de nuestro Dios. ¿Cuántas tonalidades hay? Estos televisores LED, los más modernos, ¿cuántos millones de píxeles para lograr colores? Todo lo creó nuestro Dios. Él es el creador de todo lo que existe, toda la belleza. Cuando uno mira el universo, cuando miramos la creación de Dios. Pero es un testimonio limitado, porque las personas también se dedicaron a adorar a la creación. Pero Dios se comunicó por medio de la creación. Pero luego el Salmo 19 nos va a decir que Dios predicó su voluntad, anunció su voluntad por medio de la palabra escrita. Acompáñeme a partir del versículo 7. Dice, la ley del Señor es perfecta, convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Aquí nos muestra el salmista estas 7 cualidades, como un diamante, estas distintas caras de la palabra de Dios. Y él lo llama, mire usted, la ley del Señor, el testimonio del Señor, los mandamientos, el precepto del Señor, el temor del Señor, los juicios del Señor. Y todas estas cualidades de su palabra afectan nuestro estilo de vida. Convierte el alma, nos hacen sabios, alegran el corazón, alumbran los ojos, permanecen, son justos. Estas diferentes caras
de la palabra de Dios. Es Dios comunicándose con nosotros, con vos y conmigo. No tenemos que esperar que aparezca un ángel. Acá te traigo la palabra de Dios. No, todos los días tenemos acceso directo a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y Dios es un Dios que habla, Él no está callado. Él quiere todos los días comunicarse con vos y conmigo. Y como recién oraba la hermana que estaba coordinando el tiempo de adoración, a veces no nos sentimos como, ¿cómo Dios me va a hablar a mí si yo metí la pata, meto la pata tantas veces, me equivoco tanto? Bueno, tengo una buena noticia. ¿Cuál quiere, la buena o la mala? Bueno, vamos primero por la buena. Dios ya sabe que vas a fallar. Quédate tranquilo. Dios ya sabe. Está contemplado dentro del presupuesto, esa parte está contemplada. No te hagas problema, Dios ya sabe. Y eso que vos sentís que no merezco, es porque tenés el Espíritu Santo dentro. Porque ninguno somos dignos. Yo me acuerdo cuántas veces cuando el pastor decía, el domingo tenemos Santa Cena, como recién dijiste vos, era una tortura. Yo ya iba a la secundaria, ¿viste? No podía pelearme, no podía tirar una tiza, quería jugar al truco, no podía más. Yo digo, no, me tengo que cuidarme. Y era la semana que más macana me mandaba. Me copiaba en un examen, peleaba con un compañero, discutía con la profesora. Y después, por supuesto, no tomaba la Santa Cena porque soy indigno. Perdón, ¿estoy solo? ¿Alguna vez le pasó acá a alguno que le pasó eso? ¿O me acompaña? Pero ¿cuántas veces? Mire cómo es la cosa que una vez me acuerdo cuando empezamos a pastorear, me instalé en 1 Corintios 11, busqué, en esa época no existía Biblia Gateway, qué pena, busqué Biblias, traducciones distintas, me hice todo como si fuera, viste, el texto y todas las traducciones. Bueno, porque quería entender el indigno y ahí aprendí que ninguno somos dignos, aunque yo cumpla con todos los reglamentos. No soy digno solo por la sangre del Cordero. Y cuando le creo, entonces cada vez que vos te sentís que no servís, que vos no valés, que no merezco el amor de Dios, no merezco que Dios me hable. ¿Cómo Dios me va a hablar a mí si yo le erré como a la espera? Bueno, ese sentimiento es porque el Señor está obrando en tu vida. Por lo tanto, con toda humildad, Señor, gracias porque me amás a pesar de mí mismo. Y me has dado un nuevo corazón, por lo tanto estoy cambiando a tu imagen. Y la transformación es un proceso que lleva toda la vida. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta el día que des el último respiro. Ahí se terminó. Ahí ya, a la presencia del Señor, gloria a Dios. Qué bendición, ¿no? Como una vez dijo un pastor, cuando estamos en el momento del bautismo, ahí habría que agarrar, ¡pum!, a la presencia del Señor. Ahí está perfecto. Claro, porque vos lo bautizás, Dios le perdonó todos los pecados, ¡pum!, a la presencia del Señor. Pero nos quedamos sin iglesia. Ahora, la macana que la persona se murió en el bautismo y después resucitó, pero a veces el viejo hombre quiere sacar la manito. Está enterrado, pero quiere sacar la manito. Nos pasa a todos. Por eso dice el salmista, la palabra de Dios cubre las distintas cuestiones de nuestra existencia. Por eso es vital la lectura de la palabra de Dios todos los días. Tenga ganas o no tenga ganas. Ah, claro, usted porque es pastor, usted vive de eso, usted tiene que leer la Biblia. No. Te voy a contar un chisme pastoral. Hay días que no tengo ganas de leer la Biblia. Y no tengo ganas de orar. Pero yo aprendí que no es por ganas, es porque quiero hacerlo, lo voy a hacer, aunque no tenga las ganas, y empiezo a leer, y cuando uno empieza a leer, ¡wow! ¡Qué lindo esto! ¡Qué bueno esto! Yo subrayo, mis Biblias son Biblias todas marcadas y anotadas, por eso cada 3 años o 4 años las cambio, porque si no, ya después tengo todo anotado y Dios no me puede decir nada nuevo. Entonces la cambio, no encuentro nada, me voy a la otra Biblia que dejé marcada. ¿Viste? La palabra del Señor nos dice, es ese prisma de la revelación especial. Dios te ama y Él tiene una palabra para vos cada vez que lees la Biblia. Una vez le preguntaron a un pastor,
¿Cómo hace usted cuando Dios no le habla? Voy al otorrinolaringólogo para que revise mis oídos, porque Dios habla siempre, siempre. Él es un Dios presente en nuestra vida, Él tiene presencia continua. Él es un Padre que nos ama, es un Padre y una Madre que nos ama. Pero te ama de verdad. Dios no tiene hijos predilectos o preferidos, tiene hijos que ama. Y por supuesto que vos y yo podemos marcar una diferencia. Cuando Dios es una prioridad en mi existencia. No soy un religioso. Abro la palabra, tomo unos mates, lo comparto con el Señor. Y puedo descubrir atisbos de su voluntad para mi vida. Porque la palabra del Señor dice es perfecta, va a convertir tu alma, va a llevarte a que la experiencia sea una parte de tu vida. No seamos una lectura solamente, sino que la podamos integrar a la vida. Y eso lleva tiempo. Hay que tener paciencia. Lleva tiempo. Por eso el versículo 10 termina diciendo, deseable son más que el oro y dulce más que miel, la que destila del panal. Nunca probé miel del panal directamente. ¿Alguien acá probó miel de un panal directo? ¿Qué tal? Aparte de que te haya picado alguna abeja, ¿no? ¿Ningún problema? Es rico, ¿no? No está trabajada, no está industrializada. Debe ser muy rica. Bueno, ya esa que se hace blanca también es muy rica. Ahora, mire usted qué interesante. El salmista dice que es como el oro y como la miel. El oro sigue manteniendo su valor. Mire, David lo escribió en aquel momento. Hoy, más que el dólar, está el oro. El oro y la plata hoy están allá arriba, a tope de gama. ¡Qué maravilla! Dice, es más deseable que el oro. ¡Wow! Es más dulce que la miel. Qué experiencia que tuvo el salmista con la palabra de Dios. Pudo describir dos sensaciones, la del deseo de algo que es importante, algo del sustento, y del deseo de algo que te satisface. Porque cuando uno come miel, se alimenta. Y si comes mucha miel, no es bueno. No es bueno. Ahora bien, es interesante que en el Nuevo Testamento el autor de los Hebreos nos va a decir que Jesús es la revelación última de la palabra de Dios. El escritor a los Hebreos en el capítulo 1 va a decir, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros padres en otras épocas por medio de los profetas, en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Aleluya. Jesús es la palabra encarnada de Dios. ¡Qué maravilla! Jesús de Nazaret completa la revelación del Antiguo Testamento. Y por último, el salmista David se va a confrontar con la palabra de Dios. Mire qué experiencia la que tuvo el salmista. Acompáñeme, vamos a leer el versículo del 11 al 13. Mire cómo dice, tu siervo es además amonestado, otra traducción, advertido con ellos. En guardar tu palabra, o sea, en ponerla en práctica, tiene grande galardón, tiene gran recompensa, otra traducción. Versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Qué tremendo que acá el salmista no conocía la sangre de Cristo. Todavía no había estado esta revelación final de Dios en la cruz del Calvario. Pero él cuando se acerca a la palabra encuentra este movimiento. Escucha, a ver si le pasó. Yo leo la palabra y la palabra me lee. Es decir, me amonesta, me hace entender los errores y me revela si tengo soberbia en el corazón. ¡Wow! El salmista se encontró que leer la palabra, aparte de ser como el oro o como la miel, algo ocurría cuando se enfrentaba a la palabra de Dios. La palabra de Dios confrontaba
el estilo de vida del salmista. No solo se deleita en la palabra, sino que descubre la acción del Espíritu Santo en su corazón cada vez que lee la palabra. La palabra de Dios cuestiona, amonesta, advierte la toma de decisiones. Es muy interesante esto. En Apocalipsis hay un texto muy, pero muy interesante. Apocalipsis capítulo 10, versículos 9 y 10. Mire cómo dice Juan el anciano. Así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo. Él me dijo, sí, tomalo y comelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero te va a dar acidez de estómago. Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. Y fue dulce como la miel en mi boca. Pero cuando lo tragué, me tuve que ir a tomar un alical, un uvasal, porque me amargó el estómago. A ver, aquí radica el poder de la palabra inspirada por Dios. David lo descubrió cuando lo leía la palabra. Cuando leo la palabra es dulce, pero me genera incomodidad. Por esto que recién decíamos. Porque cuando leemos la palabra descubrimos que no estoy a la altura. Señor, no llegué. El Señor está tratando con vos. Por eso David dice, Señor, ayúdame a reconocer mis errores. Señor, líbrame de soberbia. Es muy interesante que usa la palabra soberbia, porque la palabra soberbia es aquel que se basta a sí mismo. No reconoce ayuda, no pide ayuda, no necesita de otro. Yo puedo yo mismo, yo puedo yo solo. No necesito de Dios, no necesito que Dios me ayude. Yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Yo cuando trabajo no necesito que nadie me ore ni que me bendiga, no necesito traer la ofrenda. Total, mi trabajo me sostiene. Sí. Hasta que te agarró una enfermedad y te miraste el techo blanco, ¿viste? La palabra de Dios tiene un efecto en nuestras vidas cuando la leemos, cuando meditamos en ella. La Biblia es el libro de mayor consuelo y también el que más incomoda. El reformador Calvino, Juan Calvino, dijo, el conocimiento auténtico de Dios nace de la obediencia a la palabra de Dios. Cuando vos y yo leemos la Biblia, la pregunta más importante del exégeta, del intérprete de la Biblia, no es ¿qué significa este pasaje? Porque hoy hay muchas herramientas. Bueno, también tenés la inteligencia artificial, ¿no? Tenés ChatGPT, tenés el Gemini, vos pones el texto ahí, en 30 segundos te dio toda la explicación del pasaje. Antes había que ir a la biblioteca, ¿viste, pastor? Tengo un montón de libros y digo, ¿para qué tengo todos estos libros? Y ahora pongo ahí, pip, pip, pip. Esto es un bonus track, va gratis. Ojo cuando entras a ChatGPT, a Gemini o cualquier otra y haces una consulta de Biblia o de teología. Hace la aclaración, solo autores evangélicos, cristianos evangélicos o protestantes, no testigos de Jehová, no mormones, no ninguna secta. Porque vos podés poner y Gemini no distingue. Entonces vos cuando ahí te da la explicación del testigo de Jehová. A mí me pasó. Entonces dije, no, nunca más. No me ponga, y si aparece en alguna mención, algún enlace, digo, no te dije que no quiero ni testigos de Jehová, ni mormones, ni ninguna secta, quiero autores evangélicos de una línea conservadora o pentecostal. Entonces me dice, sí, está bien, tenés razón. Entonces, viste que tiene que tener empatía. Entonces, según la teología pentecostal, este texto, según, como es Juan Calvino, bueno, me citaba autores, viste, Billy Graham. Entendió que yo quería esa línea, no quería esta otra línea. Ahora, mi recomendación es que el problema de esto no es qué significa el pasaje, sino cómo puedo obedecer en forma concreta lo que dice este pasaje. Ajá, 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 ajá. Porque yo sé que la blanda respuesta quita la ira. Pero a veces cuando estoy con mi esposa y estamos en alguna cosita así, no me sale la blanda respuesta.
Si hace 5 meses que estás casado, ya sabes de lo que estoy hablando. Ya lo experimentaste en carne propia, no te voy a dar ningún curso de... La blanda respuesta quita la ira. No necesito la interpretación de lo que dice, necesito la puesta en práctica de lo que dice. Cuando el texto dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y el oportuno socorro. No dice que vengas por tus obras, dice que vengas con confianza. El camino ya lo abrió Cristo, ya Cristo murió, ya Él rompió el velo, su sangre está disponible. Necesito la experiencia. ¿Cómo puedo llevar a la práctica en mi trabajo, en mi casa, con mis hijos, mi pareja, con mis amigos, yo soy jefe, con mis empleados, soy empleado tengo que tomar decisiones en una empresa, tengo que tomar decisiones económicas serias. Necesito la orientación de la palabra de Dios. Ay, Pastor Daniel, pero usted me está hablando de la palabra de Dios, yo estoy hablando acá de cuestiones de criptomonedas, de esto, de aquello. Precisamente, la palabra de Dios es para orientar nuestra toma de decisiones. Ahora, si nosotros nos quedamos en la explicación, es solamente una parte de la cosa, como la otra parte. Por eso el salmista dice, se volvió amargo. Perdón, Apocalipsis, el ángel le dice, vas a comer y algo te va a causar incomodidad la palabra. Por eso debemos cultivar una lectura bíblica, un oído dócil, donde meditemos en la palabra, rindamos nuestra voluntad, nos sometamos al Señor y en el poder del Espíritu Santo vivamos en su poder cada día en comunión con Él. Pero tengo que tener este trabajo de meditar en la palabra de Dios. Pastor, ¿qué es meditar? A ver, no es ponerte así. No. La meditación bíblica no es pasiva. La meditación bíblica, y quiero esto ser muy, muy claro, la meditación, si nosotros se lo dejamos al hinduismo, se lo dejamos a las regiones orientales, y nosotros como descendientes del pueblo de Israel, descendientes de la iglesia primitiva, la meditación es algo que se nos escapó en el camino. Pero la meditación en la palabra de Dios es algo que cruza todas las escrituras. Aún desde la época que no existían las escrituras, que todo podías tener al alcance, meditaban la palabra del Señor. Si no, lee el Salmo 119. Vas a ver cómo el salmista ahí explica la meditación de tu palabra, convence el corazón, trae esto, trae aquello. Meditar en la palabra es en la presencia del Señor, pedirle al Espíritu Santo que me guíe en formas de poner en práctica su palabra. Y esto es muy activo, ¿eh? Ahora bien, una aclaración que va en conjunto con esto. Y esta es una verdad en tensión. Yo leo la Biblia en mi casa, pero estoy en comunión con el cuerpo de Cristo. Va de nuevo. Yo leo la Biblia en mi casa, profundizo, pero estoy en comunión con el cuerpo de Cristo, es decir, con la enseñanza pastoral que recibo. Amén. No es que yo salía, yo acá tengo una nueva interpretación. No, no es interpretación así. Vos interpretás la Biblia en el contexto de una comunidad de fe. Hay un equipo pastoral, un equipo ministerial, hay una enseñanza. Y esto va a orientar la meditación en mi casa. ¿Esto por qué? Porque ninguno sigue al Señor en soledad. Todos lo seguimos con alguien que tenés al lado. Por lo tanto, la lectura de la palabra es también dentro del contexto de la comunidad. Por eso hay un ministerio de enseñanza pastoral, hay un ministerio de enseñanza en las células, en los grupos o X. Esto es fundamental porque yo no lo sigo al Señor en soledad, lo sigo en el contexto de una comunidad de fe. Y en esa comunidad de fe, el Espíritu Santo obra y nos trae luz en aspectos de nuestra vida que son importantes. Por ejemplo, ahora están en un encuentro de jóvenes. Seguramente algún tema de los que ahí se está tratando está impactando tu vida. Y claro que sí. Y quizás alguno de los chicos diga, bueno, esto nunca lo vi, pastor. Claro que no lo viste, porque lo viste en el contexto de una comunidad de fe, de un encuentro donde se está enseñando la palabra y Dios nos habla. Entonces, quiero
cerrar invitándote a practicar, a cultivar un oído dócil. Por eso el salmista termina diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Dichos y corazón. ¿Note usted? ¿Se acuerda de Jesús de Nazaret, de la abundancia del cuore? Habla la boca. El salmista decía, sean gratos y la meditación de mi corazón. Las dos cosas van juntas. No hay una disociación. No soy una cosa acá en el templo adorado y mañana cuando salgo voy al trabajo soy un delincuente. No. Me puedo equivocar, sí, voy con el coche lo más tranquilo, yo cruzo uno y se me puede escapar la viborita. Pero inmediatamente le pido perdón al Señor, Señor, perdóname. Podemos, pero no vivimos en eso. El apóstol Juan lo decía muy claro, si alguno hubiere pecado, no vivimos en el pecado. Ya no formamos parte más de un estilo de vida, porque ahora tenemos un corazón nuevo, nos convertimos al Señor, amamos la presencia del Señor, aunque a veces, vuelvo a repetir, por nuestras propias fallas, por nuestras propias, no queremos como apartarnos, pero cuando entendemos que el Padre nos está esperando con los brazos abiertos, como recién cantábamos, para abrazarnos, para afirmarnos en la identidad como hijos, podemos caminar con Él. Por eso te invito a que en esta tarde no solamente nos postremos ante la grandeza de Dios, no solamente reconozcamos la bendición de su palabra, sino también que podamos permitirle que esa palabra haga la obra para la cual es enviada a nuestra vida. Que esa palabra haga la obra para la cual es enviada a tu vida. Por lo tanto, quisiera invitarte a que inclinemos nuestros rostros. Vamos a tomar 30 segundos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es más deseable que el oro o las posesiones. Es más dulce que la miel. Gracias por ese efecto que tiene tu palabra de confrontarnos para caminar con vos cada día en tu presencia. Señor, queremos estar conectados con vos. Queremos que nuestro Wi-Fi con vos funcione cada día. Queremos, Espíritu Santo, que trates en nuestro corazón. Señor, gracias te damos porque nos amas. Gracias por Jesucristo. Gracias por la sangre preciosa del Cordero. Gracias, Señor, porque cada día nos invitas a caminar contigo. Muchas gracias. Amado Espíritu Santo, queremos pedirte que sigas obrando en nuestros corazones. No nos dejes, Señor. Revélanos cuáles son esos errores ocultos. Líbranos de la soberbia, Señor, de querer caminar una vida sin tomarte a vos en cuenta. En el nombre de Jesús. Invito a que